Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a dar inicio a este seminario por esta vía, por las condiciones de todos ya conocidas. Y bueno, pues quiero aprovechar para agradecerles primero la oportunidad que tienen de ver este seminario que he llamado Cálculo de Contenido Nacional en el sector hidrocarburos. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Briceño Chávez, soy economista de profesión, tengo un posgrado en Derecho y tengo experiencia en este tema, en el tema de cálculo de contenido nacional. Me tocó colaborar en un equipo de trabajo en la Secretaría de Economía que le encargaron, teníamos eh, como una de las tareas asignadas, era digamos, el estreno de la unidad de contenido nacional y pues a un grupo de servidores públicos, ex servidores públicos ahora, pues nos correspondió la instrumentación pues de esta política que se llama contenido nacional en el sector energético. A mí en lo particular se me asignaron tareas para participar de manera directa en el tema de hidrocarburos. Entonces, bueno, desde hace cerca de 3 años y medio, que me desvinculé de la Secretaría de Economía, me dediqué además de la docencia, algo que fue parte del motivo por el cual me desvinculé, continué a invitación de algunas empresas trabajando en este tema. Entonces, bueno, desde hace más o menos 3 años, llevo trabajando y atendiendo de manera directa a operadores y a proveedores. Entonces, esa es la experiencia que el día de hoy quiero compartirles. Entonces, bueno, traigo una presentación que voy a compartir con ustedes y que, bueno, me va a servir un poco de guía para que puedan ir ilustrando de manera y comprendiendo de manera visual el tema del cálculo del contenido nacional en la industria de hidrocarburos en México. El nombre que he asignado para este seminario es el de cálculo de contenido nacional, puesto que la intención, uno de los propósitos principales, es que los proveedores de quienes detenten algún contrato, asignación o permiso en la industria de hidrocarburos tengan el conocimiento, el grado de conocimiento, la técnica para poder realizar el cálculo de los bienes o servicios, principalmente bienes o servicios que le estén suministrando a los contratistas, asignatarios y permisionarios. Este es el propósito de esta sesión del día de hoy, que quienes así lo decidan puedan conocer obligaciones y la forma en que se debe de dar cumplimiento por parte de asignatarios, contratistas o permisionarios que tienen la obligación, pues, de declarar una información sobre el contenido nacional en las actividades que desarrollen en esta industria. Que se conozca y domine la forma, el medio y plazo, es decir, cómo, cuándo y dónde hay que presentar la información. Y bueno, ya entrados en este tema, yo arrancaría con este planteamiento, esta pregunta, para quienes no están muy metidos en los términos y que hayamos escuchado, pero no sepamos con claridad y con precisión a qué nos estamos refiriendo cuando escuchamos hablar de contenido nacional en la industria de hidrocarburos. Este tema, bueno, de inicio déjenme plantear que es una política pública, ¿no? Es una política, una medida que toman los gobiernos y que tiene como objetivo el apalancar, a el poder apoyar alguna parte de la industria que puede estar en un estadio mediano o pequeño de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? La industria, por ejemplo, de hidrocarburos en nuestro país no es una industria que sea nueva. No tenemos
3 o 5 años trabajando en esto. Ya tenemos un largo camino recorrido. Sin embargo, también es de conocimiento de ustedes que del año 2013 se implementó una reforma constitucional que modificó el paradigma, modificó el modelo de extracción, exploración y extracción de hidrocarburos, en donde se tenía de manera anterior a la reforma la rectoría por parte de una sola empresa, esta empresa que todos conocíamos como una empresa paraestatal, ¿no? Y que le llamamos Petróleos Mexicanos, Pemex, por sus siglas. Pemex ya a partir más o menos del año 2010 empezó a requerir contenido nacional al momento, a la par de lo que sucedía con la ley de adquisiciones y contrataciones del sector público. Hay que entender que Pemex es una empresa que pertenece al Estado, es sector público y por lo tanto se orientaba, previo a 2013, se orientaba con las normas y reglas de contratación de bienes y servicios que tenía el gobierno, con sus particularidades, como casi todas las empresas, pero tenía como marco normativo el mismo que el resto del sector público. Entonces, desde octubre de 2010 se empezó a implementar de manera supletoria esto que se llamó grado de integración nacional. Bueno, este grado de integración nacional no era otra cosa que una resta o una composición de un bien o un servicio, simple y sencillamente entre la proporción de importaciones y el resto, es decir, lo que se generaba en el país, que no era importaciones de manera directa, era considerado como contenido nacional. Esto fue el manejo que tuvieron durante algunos años en Petróleos Mexicanos y seguramente muchos proveedores de Pemex así lo tendrán presente aún. Bueno, como señalaba, el diciembre de 2013 se consolidó esta reforma a nuestra constitución política y allí cambiaron las reglas de participación en el sector energético, de forma muy específica en la industria de hidrocarburos, que además, hay que anticiparlo, además se generó una ley que se llama Ley de Hidrocarburos, que es la que regula a esta industria. Entonces, en esta ley que tenemos ahora como marco regulatorio para el sector de hidrocarburos, se establecieron diferentes definiciones. También, entre algunas de las definiciones que vamos a ir abordando un poco más adelante, podemos encontrar que ya en la ley de hidrocarburos, se señala, se proyecta o pronostica que deberemos alcanzar una meta nacional del 35%. Y repito, se proyecta una meta nacional del 35%. ¿Y por qué quiero ser tan enfático en ello? Porque en algunas ocasiones, cuando nos ha tocado capacitar a algunas empresas que habían sido proveedores o que siguen siendo proveedores de Petróleos Mexicanos, nos señalan que en algunos casos de contratación siempre les piden este 35% porque está en la ley. Ahora, yo quiero hacer esta precisión que sí se encuentra en la ley, pero como una meta nacional para alcanzarse en el futuro, pero que además no es una meta exclusiva para Petróleos Mexicanos, porque la propia ley lo va a señalar, lo indica, que en el conjunto de las actividades se consiga este objetivo de maximizar en la creación del valor, es decir, es una herramienta, reitero, es un apalancamiento para que en la industria de hidrocarburos haya cada vez una oferta mayor de bienes y servicios con alto contenido nacional. ¿Esto qué significa? Que deberá ser un incentivo para que las empresas nacionales o extranjeras que trabajan en nuestro país empiecen a producir con mayores componentes bienes, servicios,
incluso empiezan a transferir tecnología, a invertir en infraestructura física local o regional, y a partir de ello empiezan a aumentar la proporción de contenido nacional en su gasto. Ahora lo vamos a explicar con mayor detenimiento. Una definición que nos da la propia norma es que el contenido nacional se refiere al porcentaje que representa el valor en pesos mexicanos de los bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura física local y regional con respecto al total del valor en pesos mexicanos de estos rubros. Esta definición la obtuve y se las comparto porque es la definición que se encuentra en el acuerdo por el que se establece la metodología para la medición del contenido nacional en asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de hidrocarburos, que fue publicada el 13 de noviembre de 2014. Bueno, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de contenido nacional? Pues que ahora no solamente, y hago una comparación, me gusta realizarlo de esa forma, que en la versión anterior a la modificación constitucional, a esta reforma constitucional, simple y sencillamente se utilizaba la proporción de lo no importado. Es decir, del total, si se gastaban $100 y 20 de ellos eran importados, entonces el resto se consideraba como grado de integración nacional. Ahora, esta norma, la metodología, que además la metodología fue elaborada conforme a los conceptos que señala la propia ley de hidrocarburos. Señala estos 6 conceptos que ya mencioné: bienes, servicios, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura física local y regional. Entonces, ahora vamos observando que se va desagregando. Hay un grado de desagregación mayor. Ya no solamente es restar lo importado y el resto es lo nacional. Ahora se va a hacer un cálculo de cada uno de los componentes del gasto, la inversión que realice alguna de las empresas petroleras. Y ahora vamos a definir cuáles de estas empresas que pertenecen al sector de los hidrocarburos en nuestro país están obligados a presentar información de contenido nacional, e incluso por el tipo de instrumento que tengan, pueden llegar a tener más o menos porcentaje o meta de contenido nacional, y vamos a ir identificando algunos principios. ¿Dónde nace esta obligación legal? Pues la pregunta explica solamente la propia respuesta. Si es una obligación legal, deriva de la ley de hidrocarburos, esta ley que se promulgó casi 8 meses después de aprobada la reforma constitucional. Sufrió una modificación, pero que en temas de contenido nacional no impacta. Entonces, esta ley de hidrocarburos es la ley de aplicación vigente, es la norma vigente por la cual se rige parte de las actividades que tenemos en nuestro país en el sector de los hidrocarburos. Específicamente en el artículo 46 se define, y me voy a permitir leer, dice: las actividades que se realicen en asignaciones y contratos de exploración y extracción deberán alcanzar en promedio al menos 35% de contenido nacional, excluyendo aguas profundas y ultraprofundas. Los asignatarios y contratistas deberán cumplir individualmente y de forma progresiva el porcentaje mínimo de contenido nacional que se establezca en estas figuras contractuales, las cuales deberán incluir un programa de cumplimiento donde se señale el contenido nacional. Es decir, aquí, en este artículo 46, se nos está
Primero diciendo que estas dos figuras, asignaciones y contratos de exploración o extracción, o ambas, deberán alcanzar en promedio, o sea, la suma de todas ellas, y conocemos estadísticamente cómo calcular un promedio, deberemos de alcanzar el 35%, sin contar a las aguas profundas y ultraprofundas, es decir, en someras, en terrestres, etcétera, sin considerar profundas y ultraprofundas, deberán de alcanzar en promedio 35%. Dice, deberán cumplir de forma individual, es decir, contrato a contrato y asignación por asignación, porque no se tiene considerado lo mismo para los desarrollos terrestres o en aguas someras. Son características distintas y por eso es de que cada contrato, cada asignación, se le señala un porcentaje a cumplir y ese porcentaje se deberá de alcanzar mediante un programa de cumplimiento de contenido nacional. Aprovecho aquí para señalar lo que dice la propia ley en el artículo 46. ¿Quién será el responsable de medir? Bueno, dice la Secretaría de Economía, establecerá la metodología para medir el contenido nacional en estas dos figuras. Además, verificará, es decir, la Secretaría de Economía es la autoridad que mide y que verifica el contenido nacional y el cumplimiento de acuerdo a lo que esté señalado contrato por contrato y asignación por asignación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay incumplimiento? Dice que cuando determine, derivado de una verificación, de una comprobación, la Secretaría de Economía, cuando determine que hay un incumplimiento, informará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué a ellos? Porque son la representación del Estado mexicano con quien se signó, con quien se firmó un contrato y con quien se tiene la obligación legal. Bueno, ¿quiénes son estas dos figuras, asignatarios y contratistas? Porque también los propios términos son relevantes. A mí me gustaría siempre especificar, y es de mi interés, que quede muy claro, sobre todo porque a veces, por ejemplo, estas empresas que son integradoras, que hacen casi todo el trabajo, hacían todo el trabajo con Pemex, ahora lo están haciendo con Pemex o con algunas empresas privadas. Entonces, a ellos normalmente se les llamaba contratistas, ¿no? Pemex o las privadas los contratan y en ese sentido les están realizando todas las actividades, se encargan de hacer todas las actividades. Ahora la ley de hidrocarburos señala contratistas a las empresas que se presentaron a las rondas, hicieron alguna oferta y que además salieron o resultaron adjudicados. Estas empresas firmaron 111 contratos de exploración y extracción que a la fecha se encuentran vigentes. Fueron 106 que se desprendieron de rondas, 103 áreas contractuales, hay 3 por asociación, y 5 que fueron migraciones. ¿Qué son las migraciones? Son las figuras de asignaciones, que ahora les explico cuáles son las asignaciones, y que se volvieron o se transformaron en contratos. ¿Y quiénes son estos que se pueden pasar de asignación a contratos? Lo tenemos aquí del lado izquierdo y es la empresa productiva del Estado llamada Pemex. A ellos se les denomina en la ley asignatarios. Se les denomina asignatarios porque en la ronda cero, es decir, previo a las rondas de licitación al público, a las empresas privadas, estas licitaciones nacionales e internacionales, primero se hizo una oferta a la empresa productiva del Estado, es decir, el Estado, mediante la CNH, mediante la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
le pregunta a otro integrante del Estado mexicano, empresa productiva del Estado Pemex, cuáles de estas que tienes ahora vas a continuar trabajando y cuáles no. Y las que no, posteriormente saldrán a licitación para los privados. Bueno, entonces, los asignatarios nos referimos de forma general, genérica, pero es una empresa. Solamente hay una empresa productiva del Estado que se llama Pemex Exploración y Producción. Entonces, ellos son asignatarios. Y por el otro lado tenemos a los contratistas, que fueron estas empresas que en estas licitaciones, en estas rondas de licitación, hicieron alguna oferta, participaron, hicieron una oferta y resultaron adjudicados, resultaron ser adjudicados en estas rondas. Por lo tanto, firmaron un contrato de la actividad para la que se haya participado, que pudo haber sido exploración o extracción. Algunas de ellas se encuentran por aquí presentes. Estos son datos que obtengo del sitio web de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y nos hace por allí algunas explicaciones, detalles sobre dónde fueron obtenidas, en qué rondas, en qué licitaciones, y es muy interesante pues conocer por número quiénes son de las que tienen mayor número de contratos. Ahora, Pemex, en su papel de asignatario, también ha participado para ser contratista. Esas son las migraciones que en la lámina anterior les señalaba. Pemex, en asociación con alguna empresa, obtuvo 4 y de forma individual participó y obtuvo 1, es decir, pasaron a la figura de contrato. Bueno, entonces estas son las dos figuras de contratistas y asignatarios. Pero también la propia ley y la metodología señalan a los permisionarios, y aquí es relevante mencionar quiénes son los permisionarios. Por eso me permití incluir en esta lámina la lista de algunos de los permisos que son sujetos para presentar el informe de contenido nacional. Son estas empresas que obtienen un permiso por otro de los reguladores. Hace rato ya dijimos que para las previas, contratos y asignaciones los otorga la Comisión Nacional de Hidrocarburos a los contratos, y las asignaciones las entrega, las asigna, por eso se llaman asignaciones, la Secretaría de Energía. Bueno, los permisos los entrega la Comisión Reguladora de Energía, por un lado, y por el otro también los entrega algunos la Secretaría de Energía. ¿Qué actividades son las que comprende? Porque esto es muy relevante, porque también estas figuras están obligadas, no solamente quienes extraen y quienes exploran, o hacen ambas. También la parte de logística, transportación, la transformación y su comercialización, estas figuras están incluidas en los permisos y se refieren a importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, tratamiento y refinación de petróleo, compresión de gas natural, distribución de combustible para aeronaves, la gestión de sistemas integrados, procesamiento de gas natural, descompresión de gas natural, regasificación de gas natural, la comercialización, la licuefacción del gas natural y el expendio al público. Si podemos observar, incluye todas las actividades de hidrocarburos. Entonces, estas están sujetas. Ahora vamos a ver qué le corresponde a una y qué le corresponde a la otra. ¿Cómo vamos a medir? Bueno, en noviembre de 2014, la Secretaría de Economía publicó la metodología para medir el contenido nacional en estas figuras, asignaciones y contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, así como para permisos en esta misma industria. ¿Mediante qué fórmula?
Bueno, esta fórmula que tienen acá y que nos refiere, por un lado, tenemos para obtener el porcentaje, tendremos que desarrollar una fórmula de relación. ¿Esto qué significa? Que tenemos que empezar a considerar, por ejemplo, para asignatarios, contratistas y permisionarios, la totalidad del gasto. La totalidad del gasto se deberá de realizar en estos rubros: bienes, mano de obra, servicios, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura física local y regional. Ahora, el indicador lo que nos estará mostrando es la parte de contenido nacional que tiene cada uno de estos 6 conceptos. Es decir, CNB sería la parte de contenido nacional que tenga la totalidad de bienes. Lo mismo para mano de obra y servicios. Igual forma, corre la misma suerte la capacitación. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, y como este taller, este seminario, va dirigido de forma principal para los proveedores, nos vamos a referir de forma muy específica a los bienes y servicios, que son en donde se concentra la mayor parte de la información que los operadores, en su conjunto asignatarios, contratistas y permisionarios, estarán presentando a la Secretaría de Economía. ¿Cómo calculamos el contenido nacional en bienes? Si observamos en la presentación anterior, hablábamos de porcentaje. Al final tenemos una multiplicación por 100. El término para los bienes de forma individual, y así lo será en los subsecuentes, será proporción, es decir, un valor que se sitúa entre 0 y 1, donde 0 es nada nacional y donde 1 es totalmente nacional. Ahora, lo vamos a calcular en razón de lo que conforma a un bien. Es decir, para elaborar un bien, un proveedor que va a fabricar, a producir un bien, necesitará materiales, necesitará servicios y necesitará mano de obra. Entonces, vamos a ir haciendo una valoración de cuánto tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, para calcular la proporción del contenido nacional de un bien, por ejemplo, un tornillo. Un tornillo es un bien que se emplea en la industria de hidrocarburos, y vamos a revisar cuánto de este material, cuánto se empleó, cuánto material utilizó el proveedor, y requirió también necesariamente incorporar mano de obra, alguien que lo estuviera elaborando. Ahora, en esta fórmula, pues nos señala un concepto que dice PCNMJ. ¿Qué será esto? Pues es la proporción del contenido nacional de este material. Es decir, si utilizamos $1 en materiales para elaborar ese tornillo, necesitaremos conocer cuánto de ese material es nacional. ¿Cómo obtenemos este dato? Pues este dato nos lo tendrá que entregar nuestro proveedor. En algunos de los casos, los valores pueden llegar a ser de 0 o de 1 de forma directa, hablando de un bien muy sencillo como puede ser un tornillo, ¿no? Los materiales ferrosos, o de lo que se vaya a elaborar ese tornillo, por ejemplo, si son totalmente nacionales, pues colocaremos el valor de 1. Se multiplica por ese dólar y entonces ya ahí tenemos una primera parte. Y después tenemos la proporción nacional de lo que se empleó en mano de obra, es decir, si se pagaron $2 para el total de los trabajadores y todos los trabajadores son nacionales, entonces aquí será una relación directa de 2 y 2. Entonces 2 entre 2 nos dará como resultado 1. Entonces ya tenemos aquí la sustitución de valores, que será lo que nos entregará la proporción de contenido nacional en los bienes. Para la proporción del contenido nacional en los servicios,
es la misma circunstancia. Es un valor que se va a situar entre 0 y 1, 0 nada nacional, 1 totalmente nacional, y de la misma forma, este cálculo se realiza en razón de la composición de este servicio, los materiales, servicios y mano de obra que se requieran para brindar este servicio. Un transporte, por ejemplo, requerirá, materiales. ¿Qué tipo de materiales se requerían para un transporte? Bueno, un vehículo. Para ese vehículo también hay que incorporar algún combustible. Ese combustible, bueno, también es otro material. Entonces, allí ya tenemos dos materiales de un servicio y, por supuesto, la mano de obra, algún operador que vaya a manejar ya sea un vehículo pesado, ya sea una embarcación, ya sea una aeronave, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de transporte que se estén suponiendo, lo empezaremos a calcular de esa forma. Entonces, lo que vamos a ir requiriendo es la proporción del contenido nacional del material que se requirió. Eso es muy importante. Y entonces, bueno, pues hay técnicas, hay definiciones que tiene la propia metodología en donde señala y explica cómo podemos considerar a los bienes de acuerdo a de lo que estemos hablando. Hay bienes que se pueden considerar como totalmente nacionales y hay otros que hay que sacar la fórmula. ¿Cómo lo hacen los proveedores? Dirán, ¿yo cómo le hago? ¿Cómo, en dónde lo registro? Bueno, la propia Secretaría de Economía ha dispuesto pues, de una plantilla muy sencilla, muy básica, que traduce esta fórmula en espacios de una hoja de cálculo. También hay otras plataformas que desarrollan esto. Yo me voy a referir ahora a la que se encuentra pública y disponible en la página de la Secretaría de Economía. Un servicio, vamos a ejemplificar con un servicio. Se hace un listado, ahora decía, por ejemplo, de una empresa de transporte y yo, por ejemplo, diría de una empresa de transporte marítimo. Entonces, ¿qué conforma el servicio? Es decir, para todo lo que se está generando en un servicio para trasladar de un punto, de un puerto a una plataforma y por ahí llevar suministros o llevar personal, llevar materiales, llevar equipamiento a cada una de las plataformas que así lo solicite el operador, requeriremos alguna cantidad de bienes, de servicios, de materiales y por supuesto de mano de obra. Entonces, estaremos situando, por ejemplo, en esta hoja, aquí está la fórmula, y lo único que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, vamos a introducir aquí la cantidad de lo que estemos facturando. Es decir, en este ejemplo yo puse 68.869.070 pesos con 80 centavos. Esto es lo que está en la factura previo a los impuestos. Es decir, el ítem donde dice un servicio por día, por semana, por la forma que cada uno lo vaya a cobrar, pero en la factura se está señalando como el subtotal de ese servicio esta cantidad. Ahora, una forma más sencilla es empezar a poner cuánto de ello tuvimos de mano de obra, cuánto pagamos. Bueno, son 25.696.782.43 lo que se pagó a, a los trabajadores nacionales respecto del total. En estas líneas viene, por un lado, el total de mano de obra y en la parte superior de ese total, cuánto correspondió a trabajadores nacionales. Ahora, esto ya nos deja todo el resto de los materiales que se van a requerir o incluso algunos otros servicios. Y vamos introduciendo cada uno de ellos. Agua, por ejemplo, alimentos, blancos, combustible, mensajería, derechos, etcétera. Cada uno de los conceptos que se van a requerir se van a enlistar
y se van a poner los datos que allí nos van solicitando. Y vamos a poner cuánto pagamos, cómo podemos comprobar que para el concepto de agua de barcos estamos pagando 2.426 pesos. Con estos 2.426 yo los debo de soportar con una factura. Y tratándose, por ejemplo, de agua, y esta es agua potable que se emite en el propio puerto, estamos hablando de que si se genera allí, contiene uno de contenido nacional, es decir, totalmente nacional. Recordarán que les decía los valores entre 0, nada nacional, y 1, totalmente nacional. ¿Para qué? Para que al final de la carga de la información se hace la operación matemática de multiplicar y nos da la cantidad total. Es decir, vamos aquí a ir incorporando material por material y vamos a poner la información que nos están entregando nuestros proveedores. Esta es la parte un poco más relevante e importante porque las facturas, bueno, pues todos sabemos cuánto se paga. Si no pagamos, no nos emiten la factura. Entonces, esta columna pues, la sabemos y la conocemos, pero esta no tanto. Entonces, sí es importante que esté bien realizado esto porque nos puede distorsionar el resultado final. Entonces, vamos haciéndolo, vamos cargando toda la información para que al final estos datos, 7.331.000 de 26.950.000, son lo que corresponde de contenido nacional en los materiales o servicios que se emplearon para este servicio. Allí vemos que es una parte pequeña, ¿no? 7 millones de 20, casi 27, es decir, casi menos de una tercera parte. Pero nos ayuda, por ejemplo, que la mano de obra casi en su totalidad es nacional. Entonces, como es una fórmula que conforma o contiene varios elementos, materiales y mano de obra, no solamente uno, entonces nos da como resultado que este servicio está más o menos alrededor de 0.60 de contenido nacional. Si ya lo multiplicáramos por 100, pues nos da que este servicio tiene 60% de contenido nacional. Este dato que estamos aquí observando, es el que vamos a situar, a explicar y firmar en una carta de un proveedor. Aquí hago una ligera pausa. ¿Qué es un instrumento y qué es el otro? El primero, la hoja de cálculo que realizamos, es decir, esta que está acá en pantalla, es un registro, una memoria del cálculo que ustedes, los proveedores, hicieron, elaboraron, ¿no? Aquí, si se puede ver, todo esto son datos ficticios, son ejercicios que se hacen evidentemente para poder ejemplificar. Pero estos datos, suponiendo que se contengan datos certeros, verdaderos, estaríamos revelando pues cuánto estamos gastando, cuánto estamos cobrando. Me parece que esa no es la intención de decir y revelar. Por ejemplo, se emplearon 20, 26 millones y 25 nos dan por ahí de 52, 53, más o menos, estoy haciendo sumas a grosso modo, 53 millones y se están cobrando 68. No le vamos a decir a nuestro cliente, te cobro 68, pero aquí está la información. No, este registro, esta memoria de cálculo, solamente lo va a mantener el propio generador de la información, es decir, ustedes, los proveedores, mantendrán esta hoja de cálculo con este registro. ¿Por qué ello? Porque lo deben de mantener por una sencilla razón. Toda información que se va a declarar será verificable. Entonces, la Secretaría de Economía, con la ley en la mano, con el reglamento en la mano, con el manual de verificación, etcétera, llegará a decirles, a preguntarles que de qué forma van a acreditar ustedes, y bueno, ustedes lo que es importante que mantengan este registro, esta hoja de cálculo. ¿Y dónde vamos a
asentar la información. Esto que ven ustedes en pantalla es una carta de proveedor, un formato de carta tipo, ¿no? Es lo que sugiere la Secretaría de Economía. No me parece que tengan que ser estrictamente idéntica. Lo que sí es que cubre los requisitos, o sea, tiene, bueno, está fechada, están diciendo dónde se está generando la carta, tiene un lugar, una fecha, etcétera, a quién va dirigida y sobre todo que es una declaración. Dice, el que suscribe tal es el representante legal de la empresa tal, acreditándolo con el documento público. Normalmente las empresas que son alguna razón social, estas empresas morales, personas morales, perdón, son, bueno, tienen por ahí representantes legales, son personas físicas, pueden firmar ellos mismos. Y entonces dice, declara bajo protesta, decir verdad, que se entregaron servicios de capacitación declarados a continuación tal, ¿no? Viene allí un texto que sí es importante decir, porque estamos ahí afirmando que se obtuvo conforme a lo señalado en la metodología. ¿Cuál? Pues los servicios de capacitación. Entonces, aquí decimos que este curso de práctico de contenido nacional tuvo un 0.993 como proporción de contenido nacional. El monto facturado, bueno, ustedes ya sabrán cuánto facturaron. ¿Qué otros elementos va a tener? Bueno, estos que dice que los datos pues, pueden ser verificados, lo declaren o no, estos datos pueden ser verificados, ¿no? Aquí solamente estamos reconociéndolo. Dice que están obligados a conservar el soporte, bueno, también están obligados a conservarlo. Las sanciones que pueden hacer acreedores por incumplir o entorpecer la obligación de informar, también los hará en todo caso si obstruyen, que me parece que no es el caso y no se ha dado ningún caso y espero que así siga, que no obstaculizarán pues la comprobación, ¿no? Y bueno, ya al final se declaran datos, se ponen los datos de la empresa, etcétera, ¿no? Y lo firma el representante legal. Ahora, yo aquí estoy poniendo únicamente un servicio. Esta carta se puede generar, porque hay sistemas que así lo han manejado, que por cada factura que vamos a emitir, estamos realizando una carta. En el caso mío, que facturo bajo este concepto, curso práctico sobre contenido nacional, etcétera, todos los datos que ven por allí, ya realicé el cálculo en una ocasión y, como dicen los economistas, ceteris paribus, si todas las condiciones permanecen constantes, es decir, si no cambié nada, si sigo haciendo un curso y otro y otro y otro y facturo N cantidad de veces y son exactamente las mismas condiciones, es decir, utilizo el mismo equipo, es decir, no requerí de mayor equipo, etcétera, o sea, las condiciones son iguales, pues será el mismo. Yo no tendré ningún inconveniente en hacer 10 cartas, solamente hay que sustituir los valores, ¿no? O decir el número de factura a la cual está haciendo referencia a esta carta. Entonces, este es el documento que sí van a presentar. Este documento sí lo van a presentar a su proveedor, a su cliente, perdón, a su cliente. Ustedes entregarán, por un lado, tienen que entregar una factura y esa factura irá acompañada y dirá, a ver, yo te entrego una factura que dice curso práctico sobre el cálculo de contenido nacional y va facturado en tal fecha y tal. Y a la par se acompaña de una carta de esta naturaleza. ¿De qué mecanismo estamos hablando para presentarlo de forma electrónica? Es decir, ustedes imprimirán, firman, lo digitalizan y se lo hacen llegar así a su cliente. ¿Para qué? Para que él a su vez consolide, junte toda la información de los proveedores, prestadores de servicio que realizan algún tipo de trabajo para ellos, ¿no? Imaginen la cantidad de información que le tocará procesar a Pemex o a algunos de estos contratistas, que ya vimos que hay algunos que tienen más números de contratos, entonces ellos deberán de sumar, consolidar la información de todos ustedes. Ahora, la otra parte del acuerdo del marco normativo incluye esto
que se les conoce como disposiciones. ¿Para qué? Para que los obligados, es decir, estas figuras de asignaciones, contratos o permisos, entreguen la información a la autoridad. ¿Cada cuándo? Bueno, lo regular, lo que señala este propio documento es que durante abril, durante el mes de abril, todo el mes de abril, por contingencia sanitaria, ustedes sabrán que fueron haciendo aplazamientos, los términos se fueron postergando. Después de abril se emplazó para que fuera a mayo y después a junio y ya, por ejemplo, algunas autoridades están realizando pues alguna, como la CNH, para esta fecha, 27 de julio, ya están dando por concluidas, pues, estas suspensiones de términos o aplazamientos. Es decir, ya se deberán de estar presentando los informes por parte de las petroleras. ¿Qué información van a entregar? Pues la que ustedes le están entregando. Ustedes van a poner que tuvieron, por ejemplo, en mi caso, punto 99.3 de contenido nacional. ¿Qué periodo declara? Pues durante un año, el año inmediato anterior. Esto aplica para asignaciones y contratos. Para los permisos era similar, sin embargo, el 23 de enero hubo una modificación a este acuerdo donde los permisos solamente van a presentar información que les requiera, es decir, a solicitud de la autoridad. La Secretaría de Economía le estaría requiriendo para gasolineras, almacenadoras, etcétera. Entonces, hay que estar preparados. Yo me regreso un poquito porque si esta información también la podrán ver algunos gasolineros, por ejemplo, sabrán que si bien hoy no tienen una obligación de presentarla porque se modificó este acuerdo, sí pueden llegar a solicitarles. Y si ustedes no empiezan a calcular, cuando les soliciten la información, no van a saber cómo hacerla. Bueno, pero afortunadamente, pues hay solución y respuestas para todo. Bueno, ustedes como proveedores van a decir cómo calculo. Bueno, pues esto que ya detallé, que esta proporción pues está en razón en función de materiales, servicios y mano de obra. Para el caso de los bienes, pues nos atenemos a lo señalado en el numeral 5 de esta metodología y en el numeral 8 para el caso de los servicios. Hay dos herramientas que son esta PCNB y PCNS. Esa hoja que ustedes vieron ahí de cálculo, ese Excel que yo les tenía de ejemplo, son estas herramientas. ¿A quién le deben entregar esta información? Pues definitivamente a sus clientes. ¿Mediante qué instrumento? Mediante la carta. Ustedes le van a entregar, ya dijimos, su factura y su carta. Con esa carta, el operador, Pemex, Jaguar, Diabas, etc., serán los que consoliden la información de toda su cadena de proveedores y en ese sentido van a poder estar haciendo el reporte. ¿Cómo lo hacen? Me adelanté, les dije que lo hacen mediante esta carta firmada, que además hay que señalarlo, que dice que, bueno, se determinó conforme a la metodología publicada por la Secretaría, que esa información es correcta, completa, veraz y que además sea verificable. Es decir, que estamos haciendo una declaración bajo protesta, decir verdad, que esa información es correcta, que no estamos omitiendo, que además estamos diciendo datos verdaderos y que además en cualquier momento pueden venir a comprobarlo. Y para ello mantendrán ustedes su hoja de cálculo. Con esto es que se da cumplimiento a esta obligación. Entonces, voy haciendo un resumen sobre el camino, la ruta. ¿Quién tiene la obligación? La obligación la tienen los operadores, asignatarios, contratistas o permisionarios. Ellos, ¿cómo van a calcular y cómo van a dar cumplimiento? Bueno, pues lo van a hacer de acuerdo a lo que cada uno de sus proveedores les van a entregar. Y ustedes, que son los proveedores, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hay que desagregar cada uno de los bienes o de los servicios. Entonces,
Hay algunos, lo que pasa es que hay que conocer un poco la metodología y un poco la intención de este seminario es que en la industria de hidrocarburos se conozca, se socialice y se pueda dar cumplimiento, porque dar cumplimiento a este tipo de obligaciones los sitúa, los pone en un lugar privilegiado en la cadena de proveedores. ¿A qué me refiero con esto? A que las empresas petroleras tienen un prestigio que se están jugando. Entonces, ellos no van a poner en riesgo ese prestigio por no cumplir con una obligación legal de atender un porcentaje de contenido nacional. Entonces, van a preferir contratar, incluso si les resultara un poco más caro un bien o un servicio, pero que les ayude a dar cumplimiento. Estas empresas, muchas de ellas ahora en estos gobiernos corporativos, han incorporado muchas reglas, muchos controles de cumplimiento. Y este tipo de cumplimiento no es privativo, no se salvan las áreas de adquisiciones o de compras. Son de las principales que deberán de pedirles a los proveedores una serie de requisitos, entre ellos que les entreguen el cálculo del contenido nacional. Entonces, de esa forma, si ustedes, además de ser competitivos, tener buenos precios, pueden entregar un cálculo correcto de contenido nacional, olvídense, están del otro lado porque los van a contratar sí o sí, porque son los mejores, porque están haciendo que paguen menos, es decir, les están entregando buenos precios y además lo más importante es que lo están ayudando a dar cumplimientos. Bueno, este seminario tenía esta intención, lo hice breve, es un seminario que nos lleva un poco más de tiempo, yo lo desarrollo dependiendo las necesidades entre 6, 8 horas y va más detallado, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Pero también, bueno, hemos desarrollado esta plataforma para poderlo estar haciendo, por lo menos ahora, de forma online y podemos atender en consultoría, es decir, poder ir dar seguimiento y revisando incluso si ustedes ya tienen elaborada parte de la información de contenido nacional y gustan que les podamos acompañar en su revisión, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Nuestro compromiso, pues, es de entregar buenas cuentas. Tenemos ya 4 años, más o menos, entregando resultados y hemos tenido muy buenas experiencias. Llevamos más de 100 empresas que hemos estado capacitando y muchas de ellas, pues, nos van abriendo más puertas, ¿no? Nos van recomendando y lo principal, más allá de la recomendación, es que entre todos alcanzamos a desarrollar una industria de hidrocarburos con más contenido nacional, es decir, incorporamos mano de obra, incorporamos servicios, incorporamos bienes que en otras circunstancias, hace 3 o 4 años, el estadio, el grado que tenía la industria de hidrocarburos no era tan avanzado como es de ahora. Ahora hay una necesidad de entregar bienes más rápido, más cercanos y entregarles una mayor oportunidad a los operadores. Y en ese sentido estamos contribuyendo y estamos haciendo visible esta política pública que se llama contenido nacional. Pues por mi parte sería todo. Quiero pues agradecer la atención de quienes puedan ver este video y pues les solicitamos en la medida de lo posible que la puedan compartir, que la podamos socializar y estamos a sus órdenes. Es un gusto y me despido. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Briceño y quedo a sus órdenes.